su palabra, y yo he estado insistiendo cada vez que me toca a mí el mensaje, hacerlo de acuerdo con lo que hemos leído o estamos por leer, ¿verdad? Por ejemplo, ayer leímos Juan 11, ¿sí? Ayer vimos Juan 11 y hoy debemos leer Juan 17, 16 y 17, ¿verdad? Son lo que ahora tenemos que leer. Muy bien, de Juan 11 y de lo que 17 vamos a sacar ahí dos ejemplos elocuentes de fe, ejemplos elocuentes de fe de estos dos pasajes. Desde ese momento que encontramos en Juan, en su capítulo 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca, ¿sí es? Sí, bueno, ok. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús entonces Marta, cuando oyó que Jesús salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El ejemplo de fe de Marta en ese caso: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Pero el Señor le hace una pregunta, le hace una declaración ahí muy bonita a Marta, cuando le dice: yo sé que resucitará en el día de los muertos. Entonces Jesús, con eso voló Marta al futuro. Cuando Jesús venga y suceda la resurrección de los justos, y el Señor le dijo: no, espérate, regrésate un poquito. Y le dice: yo soy la resurrección de la vida. Y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y son 3 cosas que encontramos allí en el pasaje de lo que es necesario creer y en lo que afirmó Marta con toda seguridad: sí, Señor, creo eso y creo más. Creo que tú eres el Cristo que vino al mundo. Pero notemos, hermanos, cómo fue la reacción del Señor. En pasajes anteriores encontramos que Lázaro había enfermado, y entonces las hermanas de Lázaro le mandaron decir: el que amas está muy enfermo. Y el Señor no hizo por acudir inmediatamente al auxilio de Lázaro, sino que dejó que pasaran esos 4 días
a propósito. Así que cuando el Señor Jesucristo viene, es decir, las hermanas de Lázaro atendieron el sepelio de él y lo enterraron sin Jesús. El Señor ni siquiera vino para auxiliar en el momento de la enfermedad. Pero ahora viene el Señor en el tiempo ya oportuno, y dice ahí el texto que tan pronto como Marta oyó que venía Jesús, inmediatamente salió a encontrar y se desarrolló esta conversación. Y aclara el pasaje, pero María se quedó en casa. Como que, para mi manera de pensar, María estaba sentida con el Señor Jesús. No vino cuando yo lo necesitaba, viene ahora que ya murió, ya no tiene objeto, y se quedó ahí medio enojadita, con la trompita así un poquito, ¿verdad?, por el sentimiento de que no había venido el Señor Jesús. Así que se quedó allí, y Marta fue a encontrar al Señor, y el Señor Jesús le hace una declaración preciosa, y le dice 3 cosas: yo soy la resurrección y la vida. Segundo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tercero, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo, sí, Señor, yo lo creo. ¿Verdad? Ahora, la pregunta del Señor Jesús es enfática. ¿Crees esto? Vamos a verlo detenidamente. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo tengo poder para resucitar? Y vamos, que todavía el Señor Jesús no había resucitado. Todavía faltaba que le crucificaran y que le sepultaran y que se levantara del sepulcro. En la resurrección es algo que no creían muchas gentes. En el tiempo de Jesús había dos grupos, una de fariseos y otra de saduceos. Los fariseos sí creían en que habría resurrección. Los saduceos, ellos creían que no iba a haber resurrección. Y Marta no estaba dentro de esos, como los discípulos. Cada vez que el Señor Jesús les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea aprendido, sea maltratado por las gentes y sea crucificado, más resucitará al tercer día. Pues nunca lo entendieron. El Señor les dijo eso, pero nunca lo entendieron, porque ellos pensaban como los saduceos que no había resurrección, y a su vez pensaban en lo terrible que sería que Jesús fuera maltratado. El Señor Jesús les dijo varias veces eso: es necesario que el Hijo del Hombre sea aprendido y sea maltratado, ¿verdad?, y crucificado, y luego resucitar al tercer día. Se lo dijo cuando menos unas 2 veces o más en la Escritura, pero nunca lo creyeron. Y dice la Biblia que temían preguntarle acerca de eso. Y Pedro, que era un poquito más aventado, le dijo: Señor, ten piedad de ti mismo, Señor. ¿Cómo vas a admitir que te traten así, en esa forma, estas gentes, y que pase todo lo que tú nos acabas de decir? Y el Señor le dijo, y eso pasó 8 días después de que Pedro había hecho otra declaración. Ahorita, a ver si me acuerdo, ahorita que estoy pensando, se las menciono, ¿verdad? Le dijo: ten compasión de ti. Y el Señor Jesús le dijo: retírate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Pues no conocen las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Cualquiera se hubiera ofendido con eso, ¿no? Cuando le dijo: retírate de mí, Satanás, a Pedro. Pero no era a Pedro, sino el que estaba detrás de Pedro. Retírate de mí, Satanás, porque tú no conoces las cosas que son de Dios, sino lo que es de los hombres.
Y ya se me olvidó la otra cosa que iba a mencionarles. La otra vez cuando el Señor les dice tal cosa, bueno, sencillamente no entendieron tal cosa, ¿verdad? Inclusive cuando Jesús resucitó, les costó trabajo entender. Hay pasajes en la Biblia, los 4 evangelios, hablan de la resurrección del Señor. Y uno de ellos habla de que se le apareció a la primera, en la aparición se le fue a María Magdalena. Las otras mujeres iban allá para ungir al Señor, e inclusive iban pensando allá en su, platicando entre ellas, oye, ¿y quién nos removerá la piedra aquella? ¿Cómo vamos a poder entrar a ungir al Señor si está la senda piedrosa allá al frente? ¿Quién nos la removerá? Pero seguían caminando, pero cuando llegaron allí, vieron que la piedra estaba quitada. Y entonces ya tuvieron una cierta desconfianza, se acercaron, y ahí ciertos personajes le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? No ha resucitado. Digo, no está muerto, sino que ha resucitado como ya se lo dijo antes. Pero también no creyeron. Pero sí le dijo, vayan, digan a sus discípulos que va allá delante de vosotros a Galilea. Y se fueron a comunicarles lo que les había dicho los ángeles. Y el quedarse ahí, se presentó con María Magdalena. Y María Magdalena volteó a verlo y le dice, si tú eres, le dijo, ¿a quién buscas, mujer? Bueno, si tú eres, Señor, pues dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Y entonces ya le dice Magdalena, y ella reconoció la voz con la que el Señor trataba a esta mujer. Y entonces ella dijo, Señor mío y Dios mío, y se arrodilló delante de él y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, le dijo a la mujer. Miren, todo esto fue en torno a la resurrección del Señor. Así que todo eso no lo sabían ellos, pero el Señor está diciendo aquí, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Segunda pregunta, ¿tú crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? En otras palabras, Lázaro no había muerto, estaba nada más dormido y desde el Señor lo despertara, porque no hay muerte para el cristiano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego la otra parte de la pregunta, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En otras palabras, ¿tú crees que todo aquel que vive y cree, él no morirá? Porque el que vive y no cree es pobre. Pero el que vive y cree, no morirá eternamente. Es decir, que aprovecha el tiempo de la vida para aceptar a Cristo y lo recibe, ese no morirá eternamente. Y entonces ella contesta, más allá de las circunstancias, sí, Señor, yo creo en eso y creo que tú eres el Cristo que has venido al mundo. Este fue ese ejemplo de fe en Marta. Y Marta dio trazas de haber aprendido más que María. Porque dice la Biblia que cuando allá en Lucas, si no me equivoco, vino el Señor a visitarles y Marta luego fue, María fue luego y se puso a sus pies. Y Marta se fue allá a preparar la comida, no sé qué, para atender al maestro y a los discípulos. Y Marta se quedó a los pies de Jesús. Y Marta le dice desde allá de la cocina, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Y el Señor le contesta, Marta, tú estás ocupada en las cosas que no valen la pena. Y una cosa es necesaria. Y María es la que ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que esa fue la respuesta del maestro. Y
y María se quedó a los pies del Señor. Sin embargo, cuando Marta aparece, se acerca a Jesús, demuestra que ella sí ha aprendido lo que Él enseñó, y a Marta de nada le ha servido estar allá a los pies de Jesús, porque no había aprendido bien la lección. A veces creemos, hermanos, que estando nada más así en el templo ya está todo arreglado. No, tenemos que también demostrarlo con nuestra vida, y Marta tuvo la capacidad de hacer qué hacer, pero de aprender de Jesús. Por eso es que ella, cuando supo que venía, salió a encontrarle, pero María dijo, yo soy sentida. Pero ya una vez que Marta tiene esa experiencia con el Señor Jesucristo, entonces va con María y le dice en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y entonces María va a encontrarse con el Señor y le dice las mismas palabras que Marta le había dicho. Si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Y entonces el Señor le pregunta a ella, ¿dónde le pusisteis? Ven y ven. Y fueron hasta el sepulcro, hasta el lugar donde había sido sepultado. Ahí está sepultado. Y el Señor Jesús dice a las gentes, quiten la piedra. Y María le dice, Señor, ¿y ahí es de mal? Es de 4 días. Y el Señor le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Así que María no era tan creyente como Marta, le faltaba mucho por crecer. Y ya estando la puerta, la tumba abierta, el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale dificultosamente porque estaba bien envuelto desde la cabeza hasta los pies. Sale y el Señor le dice, desatadlo y dejadle ir. Y ahí se efectuó la resurrección. Pero lo que vemos, hermanos, pues en la fe de Marta, que era evidente y era elocuente. Esa es una de las fe elocuentes de que tenemos en la promesa aquí en el título. Y la otra, vamos ahora a cambiar allá al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Yendo Jesús, si gustan leer, bueno, lo leen conmigo, leámoslo conmigo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron del encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras les iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran gozo, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ahí está la otra confianza elocuente, ¿verdad? El otro ejemplo de confianza que tenemos en este hombre leproso. El pasaje nos habla después de 10 leprosos
que aprovecharon que Jesús andaba por ahí, no se le acercaron porque estaba prohibido que los leprosos se acercaran como ahora, aunque no se avanza por boca, pero nomás andan de quejitos, ¿verdad? Bien. Y allá desde lejos le dice: maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dice: vayan allá con el sacerdote para que los declare limpios. Era todo un show. Cuando un leproso sanaba, tenía que ir con el sacerdote y matar una palomita, y bueno, se llevaba varios días hasta que ya lo declaraba limpio. Eso es lo que se hacía en aquel tiempo. Y todavía se hacía, quizás no con tanta indicación como la tenemos en Levítico, pero se hacía también. Así que aquellos, los 10, caminaron rumbo al templo para presentarse a los sacerdotes y sintieron su limpieza, pero uno de ellos se regresó al Señor Jesús para adorarle. Es lo que encontramos aquí en el texto, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo pregunta: ¿qué no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Isaías dice allá en el capítulo 1: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conocen y por eso no tiene entendimiento. Es decir, hermanos, que cuando venimos al Señor y Él nos bendice, en la mayor parte de los casos la gente se olvida de la bendición y disfruta la bendición, y se olvida de quién fue el que le dio esa bendición, ¿verdad? Y este leproso, al contrario, fue y cayó a los pies de Jesús y le agradeció por lo que hizo con él. Y puntualiza la escritura, y este era samaritano. Los samaritanos y los judíos no se veían bien, porque los samaritanos eran gente extranjera que el rey de Asiria había mandado, sacó a todos los que vivían ahí en Samaria y la pobló con gente que no era judía. Así que por esa razón tenía esa diferencia entre ellos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo vinieron a Samaria, vinieron algunas bestias salvajes y empezaron a atacar a la gente de Samaria, que no era de allí. Y alguien les aconsejó: es que no conocen al Dios de ellos, trae a algunos levitas para que vayan y les instruyan en esas cosas. Y entonces consiguieron levitas y ellos empezaron a hablarles a los samaritanos de la palabra de Dios y demostraron aceptar mejor todo lo que el Señor es y dice que los propios judíos. Los samaritanos les dieron una lección muy fuerte, e inclusive esa lección la encontramos también allá cuando el Señor habla con la samaritana: dame de beber. Ahí se nota que la samaritana dice: me extraña que tú, siendo judío, no lo hacen ellos, y tú siendo, aquí estás y me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y ahí el Señor se da a conocer a la samaritana, y ella trae a los samaritanos para que conozcan a Jesús personalmente, y ahí se encuentran con el Mesías, y luego lo invitan, y está en dos días en Samaria para hablarles acerca del reino de Dios. Y el samaritano, sanado, nos da un ejemplo elocuente, hermanos, de la confianza en el Señor. Somos bendecidos y hay que agradecerle por la bendición y vivir por la bendición que Él nos concedió. Que Dios me lo bendiga ricamente. Vamos a estar en pie para tener una oración y para entonar un canto más.
Alabanza a nuestro Señor. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, que nos deja en claro, Señor, que nosotros también deberíamos de ser ejemplos elocuentes de fe para toda aquella persona que nos vea, que actuemos conforme, Señor, a las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, que incluso durante las pruebas, Padre, que nuestra fe es probada, salgamos triunfantes por la acción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y también, Padre, que no olvidemos ninguna de tus bendiciones, sino que cada vez que recibamos de ti, tanto las pruebas como las bendiciones, vengamos a tus pies a darte la honra y la gloria, Señor, con un corazón lleno de gratitud y de amor a ti, Señor. Y tu nombre sea siempre glorificado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a entonar este último canto.